Bueno, nos volvemos a encontrar después de esta película como mínimo fuerte, podríamos decir, ¿verdad? Como mínimo. Eh, Nos encontramos frente a una película que para nosotros es una especie de tratado sobre la maldad y la crianza, esos dos conceptos que parecen irreconciliables, maldad por un lado y crianza por otro, pero que no lo son de ninguna manera, sobre todo en esta película. Podemos encontrar un montón de interpretaciones, nunca es nuestra intención imponer alguna, pero sabemos que por la crítica y demás suele rondar la idea de que tiene que ver con la salud mental de Kevin, la película, que tiene que ver con el deseo o no deseo de la madre de haberlo tenido. Pero básicamente, más allá de por qué se llega a la situación en la que se llega, se trata básicamente de eso, de hacer un contrapunto con esa idea de inocencia innata de los niños, por ejemplo. Acá vamos a hablar de una maldad innata, bastante distinto a lo que tenemos pensado. La película obviamente se sirve de un montón de recursos para hacer esto. Todas las construcciones de sus planos, esa especie de minimalismo siniestro que tiene también, esa prolijidad perturbadora, colabora un montón con esa idea. Básicamente eso nos parece que es lo más importante, pensar en la idea del desarrollo de la maldad. Después la película va a ahondar mucho más en lo contextual y se va a meter un poco con el juicio sobre las maternidades, obviamente. La película también va a hacer un contrapunto entre el pasado de la vida de la madre y el presente de la vida de la madre, ¿no? Como algo que se va desdibujando totalmente, una persona que se va yendo, que se nos va escapando como persona, porque se va desintegrando a causa de toda esta culpa, que ya vamos a ver por qué lado viene y cómo la directora la va a representar, ¿sí? Pero en principio eso va a estar por demás de presente y nos da una idea sumamente nihilista, porque si bien la crianza es el infierno en la película, ese infierno rojo, no hay una cosa posterior que genere como cierta tranquilidad en el personaje de la madre. No, viene el infierno y el post-infierno no es más que otro infierno, lo cual hace de una de las películas con una mirada más nihilista sobre la maternidad que he visto. Bueno, como dijimos en la introducción o en la presentación de esta película, va a haber un motivo visual que va a ser recurrente, justamente por eso es un motivo a lo largo de la película, que es la del color rojo. El color rojo, en tanto motivo, va a atravesar en muchísimos momentos la película y va a aparecer sobre todo asociado a la sangre, la pintura y esa tomatina que se da como en el inicio del film con ella refregándose con la salsa de tomate. Ahora, si queremos ir como al plano simbólico, si queremos caracterizar, bueno, cuál es el significado de ese color rojo dentro de la película, lo que podríamos decir es, bueno, de alguna manera el color rojo funciona vinculado a la idea de muerte, funciona vinculado a la idea de ira, de enojo, con el que ella convive constantemente, o sea, desde el momento en que su hijo nace y tiene apenas meses de vida, es una presencia que ella la cansa, la perturba, con ese llanto que nunca puede callar. Pero también el color rojo tiene que ver con cierta idea de maldad que la asociamos directamente a su hijo, ¿no? Es un color que funciona tanto para ella como para él. Y ese rojo asociado a Kevin es el rojo de la maldad, es el rojo de la sangre derramada en esa masacre, no solo estudiantil, sino familiar que él mismo genera, ¿no? Como una suerte de venganza fría y calculada, pero también, como vimos al final, sin motivo, llevada a cabo en contra de su madre. Vimos, como señalamos, que la película no construye una visión negativa en relación a lo que Eva siente, no va a culparla por no querer a su hijo, no va a culparla por sentir cierta falta de libertad ante su presencia, sino que lo que va a hacer es que va a depositar, por decirlo de alguna manera, la instancia de crítica, ¿no? Del señalar con el dedo en esa sociedad que la rodea, que también sufrió los embistes, por decirlo de alguna manera, también sufrió las consecuencias de la masacre que Kevin lleva a cabo y que constantemente va a estar recriminándola y culpándola de lo ocurrido, ¿no? A ella se la culpa y se le recrimina haber sido una mala madre, haber criado a ese hijo, haber tenido a ese asesino. Y de alguna manera Eva lo que hace es aceptar esa crítica, entiende que esa crítica es real, por decirlo de alguna forma, y no sé si correcta, pero entiende que tiene que ser como el espacio para el que todas esas familias o esas personas que sufrieron lo que Kevin hizo
puedan como manifestar su bronca o su angustia en relación a lo ocurrido. Es una película interesante, es un personaje con el que empatizamos y que todo el tiempo, no sé si también le pasa a los hombres, sí nos pasa a las mujeres, además de, como dijo Marina, ser una película totalmente anticonceptiva, es una película que nos pone como en situación de replantearnos la relación que tenemos con la maternidad. ¿Queremos o no queremos ser madres? ¿Somos capaces de tolerar absolutamente todo o podemos tener límites? El rol de ella va a estar siempre del lado de la culpa, como mencionamos antes, o sea, ella todo el tiempo va a estar sintiendo cierta responsabilidad, una gran responsabilidad en relación a lo que hace Kevin en el lugar en el que viven. Entonces, a partir de ser culpable, también es responsable. Acepta todas esas críticas que habíamos mencionado, esos golpes, esos insultos por parte de la sociedad de la cual ella forma parte, pero también es responsable de ese hijo, y es por ese motivo que de alguna manera ella constantemente va a visitarlo a pesar de sentir miedo, rechazo, cierta como sensación de distancia respecto a ese hijo al que ella le dio la vida. La película de alguna manera también parece preguntarse, bueno, ¿qué ocurre con las madres de los asesinos en serie? ¿Qué ocurre con las madres de aquellas personas que cometen un crimen bestial, tanto para con su familia como para con la sociedad? ¿Qué hacen? ¿Qué responsabilidad tienen? ¿Qué es lo que sienten? Y lo interesante de eso es que la directora en ningún momento va a dar una respuesta concreta, solo nos va a mostrar lo que siente Eva, el trauma que atraviesa y su incapacidad para poder como desligarse o separarse de ese vínculo que tiene con su hijo. Cosa que el hijo se encarga de reforzar, porque si lo pensamos un poco seriamente, él es quien de alguna manera planea toda esta venganza que tiene a partir del momento en que se entera que la relación entre sus padres ya está un poco acabada, de generar toda una situación para que ella no pueda deshacerse de él. No podemos pasar por alto la actuación magistral de Ezra Miller, que hoy ha devenido en Flash, ¿no? Pero bueno, en esta película, con esa especie de belleza también perturbadora que tiene, a mí me hizo recordar muchísimo también a Muerte en Venecia, por ejemplo, a esa idea de Tazio como el chico más hermoso del mundo. No sé por qué, pero tuve todo el tiempo la idea de esa película en la cabeza y me parece que tiene que ver con esa belleza andrógina que se describía en La Muerte en Venecia y que Ezra Miller la tiene, Kevin la tiene, ¿no? Que es algo que desubica, que nos corre de todo, no es una belleza hegemónica común, sino que es una belleza otra, más vinculada a lo andrógino y que también nos corre de cierto eje. ¿Sí? Él está fuera de la norma en todos los sentidos que nos podamos imaginar. Una actuación magistral con un registro sumamente amplio, con unas miradas que lo dicen todo y con una capacidad muy, muy, muy amplia de convertir esa actuación en algo terrorífico, lo cual no es para nada sencillo. Las escenas más incómodas, obviamente, van a ser las del crecimiento de Kevin, pasando por ese actor pequeño, que la verdad que también está maravilloso. Estamos hablando de mostrar a un infante como el principio del mal. Van a decir, bueno, sí, ya se hizo en la profecía, Demian era malo también. Bueno, no, pero venía por algo sobrenatural, era el anticristo. Este no es un anticristo, este es una persona que puede nacer en la familia de cualquiera y ahí radica lo siniestro. Entonces es maravilloso como lo osada de la película también en mostrar a un niño que manipula a su madre hasta con su control de esfínteres. O sea, una cosa de locos que nos muestra a un niño con total perversión y además ejerciendo toda esa perversión y todo el poder que tiene sobre esa madre que está totalmente anulada por ese niño, que además es sumamente selectivo en relación a con quién va a ser bueno y con quién va a ser malo, ¿no? Porque con su padre esas situaciones se suelen suspender, en cambio con la madre la va a desplegar totalmente y después, bueno, en el clímax ya sabemos que lo va a desplegar con todo, pero bueno, eso, rescatar absolutamente la actuación de Ezra Miller porque realmente es maravillosa. Bueno, dicho todo esto, habiendo señalado la importancia de los motivos visuales, la presencia del rojo en la sangre, del rojo en la pintura, del rojo en tomate, de esa situación en la que, si prestamos atención, Eva está constantemente limpiando, ella está como intentando limpiar esa mancha que su hijo dejó en la sociedad, ¿no?
esa mancha que se caracteriza por el crimen y por la maldad pura. Restaría como un poco hacer hincapié y dejar bien en claro el hecho de que si hay algo que aparece de manera muy clara en la película, es la cuestión de que el instinto materno, el ser madre, no es algo que es nato, no es algo con lo que las mujeres nacemos, sino que es algo que vamos desarrollando, pero no de manera individual, sino en el vínculo con ese otro que es nuestro hijo, ¿no? Que es uno también. Y también cierta cuestión vinculada a la idea de que, en oposición a la idea de que la maternidad no es algo innato, aparece la idea de maldad como algo que sí lo es. Tengamos en cuenta que el vínculo materno que Eva tiene con Kevin no es el único, ella tiene una segunda hija que muere en la masacre que comete Kevin y que a su vez sufre como todos los actos de violencia que él quiere ocasionar. Y es en la presencia de esta segunda hija donde vemos esta cuestión, donde queda en claro que el problema de Eva no tiene que ver solamente con el vínculo, o no tiene que ver únicamente con el vínculo, sino que hay algo malo en Kevin. O sea, esa necesidad de, lo que dice el título, hablar de Kevin, a la cual su marido nunca responde, siempre hace oídos sordos porque él no percibe o no es capaz de ver lo que pasa. Lo que va a poner de manifiesto es esta cuestión. El problema no es de ella, porque construye un vínculo sano, por decirlo de alguna manera, construye un vínculo que es recíproco, sino que el problema es de Kevin. Hay algo que está mal en Kevin. Y eso es lo que nos interesa en la película, que no hay una intención de juzgarla a ella en tanto madre, sino la de construir un niño que desde pequeño es portador de la maldad pura. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho la película, que encuentren otras puntas de análisis y que si las encuentran nos las cuenten. La semana que viene vamos a ir con el primer documental que va a dar este ciclo, un documental que nos gusta un montón. Ya saben que todas las películas que ponemos acá son películas que nos gustan y que queremos analizar y volver a ver. Vamos a ver un hermoso documental familiar que se llama Capturing the Friedmans. Probablemente lo vieron. Si no lo vieron, los vemos juntos. Bueno. Si no lo vieron, los vemos el próximo martes a las 22 por Lumpen TV y por el canal de La Monstra en Twitch, que se llama La Monstra Presenta. Besos para todos y nos vemos.